¿cierto? Y vamos a compartir. Vamos a compartir. Listo, entonces veníamos hablando de los colores, hablamos del RGB, del CMYK, del lab y veíamos sus diferentes formas de denominar el color, es decir, de ponerle valores al color y cómo estos valores los íbamos a aplicar en Photoshop. El siguiente modelo de color son los colores HSV y miren que eh, Santiago ahora nos hablaba que en la cámara RAW había desaturado, había hecho esto, había hecho lo otro, es decir, estaba modificando las condiciones intrínsecas del color, las propiedades, valga la redundancia, las propiedades propias del color, los elementos constitutivos del color. Esos elementos constitutivos del color se resumen en tres elementos: el matiz, la saturación y el brillo. Y esto pues no voy a profundizar mucho porque esto ustedes ya lo manejan desde el semestre pasado. En Gráfica Digital 1 explicamos esos tres elementos: matiz, saturación y brillo. Matiz es el color mismo, la saturación es la concentración del color con el color mismo y el brillo es la cantidad de claridad o de oscuridad que tiene ese color. Ahora, ¿cómo se mide? El HSV se mide el H, que es el matiz, en grados que van de 0 a 359 grados. Acuérdense del transportador que usaban ustedes en el colegio, ese cosito circular que tenía 90 grados, 45 grados, 0 grados. Cuando uno le da la vuelta completa llega a los 360 grados, ¿cierto? Pero 360 es cero, es lo mismo que cero. Entonces por eso hablamos de 0 a 359, porque si decimos 360 estamos hablando otra vez del cero. Y eso para el matiz. Ya les voy a explicar por qué el matiz en HSV se mide de esta manera. La saturación y el brillo van a ser los valores que me van a determinar ese matiz, qué tan saturado y o qué tan brillante es ese color. Entonces, mírenlo en esta gráfica. Esto, hagan de cuenta que esto es en términos de la industria gráfica, este círculo que estamos viendo aquí es un ejemplo de una cabeza, de un cabezote de impresión. Es decir, si estuviéramos en una imprenta industrial, veríamos que toda la tinta sale por solamente por un solo punto. Ese punto, dependiendo de hacia dónde se incline, va a salir uno u otro color. Para hacerlo un poco más coloquial, ¿ustedes se acuerdan de esos lapiceros que uno a veces compró en el colegio que tenían varias minas? Que uno llegaba y bajaba una o bajaba la otra y tenía 6, 8, 10 minas y dependiendo de la que uno bajara, pues ahí iba a salir el color. Exactamente ese es el mismo concepto. Dependiendo de hacia dónde, miren que ese lapicero solamente tiene una punta y solamente yo elijo cuál es la punta que yo quiero que salga ese color. Eso es lo mismo que sucede con una cabeza de impresión. Entonces, lo que hace esta cabeza de impresión es que coge los 6 colores primarios. Recuerden que tenemos 3 colores primarios aditivos y 3 colores primarios sustractivos. Esos 6 colores primarios, ya aquí no van a ser aditivos o sustractivos, son simplemente los 6 colores primarios, van a estar configurados en esa cabeza de impresión. Y por estandarización internacional, entonces se definió que estuvieran de a 60 grados divididos, pues son 360 dividido 6 de a 60 grados, donde el grado 0 va a ser el rojo, el grado 60 va a ser el amarillo, el grado 120 va a ser el verde, el grado 180 va a ser el rojo, el grado 240 va a ser el azul, el grado 300 va a ser el magenta y nuevamente el grado 360 o 0 va a ser el rojo. Entonces, esta es otra forma de codificar los colores. Noten una cosa muy interesante. Rojo, verde y azul. Miren este triángulo que se forma aquí.
Y miren que el contrario del rojo es el cian, ¿cierto? RGB CMYK, CMY, ¿cierto? Entonces, todo contrario de un primario aditivo va a ser un primario sustractivo, ¿cierto? Miren, el R, perdón, yo miro aquí una cosa. Ok, lo quiero mirar aquí. El rojo, su contrario es el cian. El contrario del verde es el magenta y el contrario del azul es el amarillo. Siempre tengan en cuenta esta relación que les va a servir para determinar. Ay, que se me bloqueó. Que me va a servir para determinar varios elementos de los colores. Entonces, el primer elemento, el hue o el H, se mide en grados. Los otros dos elementos, que son la saturación y el brillo, se van a medir en porcentajes que van de 0 a 100. 0% saturado, 100% saturado. Miremoslo aquí. Miren el hue, que son los colores. Mírenlos aquí, está toda la gama de los 6 colores primarios. La saturación se va a medir con respecto al blanco, ¿cierto? Entonces, muy saturado, entonces 100% saturado o 0% saturado, es decir, lo llevamos al gris. Y el brillo se va a medir con respecto al negro. Aquí no está. Ok, y el brillo se va a medir con respecto al negro o respecto a la luz, porque recuerden que el brillo, o V, en algunos casos va a aparecer con V, en algunas traducciones que va a referirse al valor, al value de, de ese brillo. Recuerden que si yo le coloco 0% de brillo, eso quiere decir que le voy a apagar la luz, ¿cierto? Y al apagarle la luz me estoy llevando el color hacia la zona de oscuridad, es decir, me lo estoy llevando hacia este lado. Si yo le prendo la luz, lo estoy llevando a la zona más brillante. Este modelo de color como tal no es un modelo de color definitivo, no es un modelo de color final, sino que es un modelo de color que me sirve para modificar las características del color, las características del color, es decir, es un modelo para editar las propiedades del color. Tengan muy en cuenta esto. La escala de grises son estas imágenes que mal llamamos de blanco y negro. A partir de ahora, ustedes que son los eruditos del color ya no van a volver a decir, hay una foto blanco y negro. No, esto es una foto en escala de grises. Las fotos en escala de grises manejan un solo canal. Miren que hasta ahora venimos hablando de HSV, de RGB, de LAP con 3 canales o de CMYK con 4 canales. Escala de grises solamente maneja un canal. Tengan muy en cuenta esto porque a veces nos confundimos y decimos, no, escala de grises tiene 2 canales, el blanco y el negro. No, 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 no. Es un solo canal que va del blanco al negro. Ahora, el escala de grises tiene dos posibilidades de notación y van a depender de en qué contexto lo estemos hablando. Escala de grises tiene una gran eh, facilidad y es que se puede trabajar en cualquier sistema, en luces o en tintas. Ahora, lo que pasa es que hay que diferenciar. Si yo lo estoy trabajando en luces, es decir, si yo estoy haciendo escala de grises para pantallas, tengo que ser consciente que el 0 es el negro y el 255 es el blanco. Es decir, el camino del 0 al 255, ese camino de gris, arranca en 0, luz apagada, negro, hasta el 255, toda la luz prendida,
blanco. Entonces, los grises más oscuros están de 126 para abajo, 127 para abajo, y los grises más claros están de 127 para arriba. Tengan en cuenta eso. Primero, primer elemento, escala de grises. Si estamos hablando de brillos, de 0 a 255, 0 es negro porque estamos hablando de luz, 0 es apagado. Pero si lo vamos a hablar en términos de tintas, recuerden que la lógica de las tintas es al contrario. Es decir, en las tintas, si yo digo que eché el 0% de tinta, es decir, no estoy echando tinta, estoy dejando el color de la hoja. Y asumimos que el color de la hoja es blanco. Si echo toda la tinta, es negro. Y como las tintas se miden de 0 a 100% de cantidad de porcentaje de tintas, entonces si echo el 100% de la tinta, estoy echando negro. Entonces, los del 50% hacia abajo serán los grises más claros, del 50% hacia arriba serán los grises más claros. El escala de grises tiene una variedad que es el modo duotono, que es cuando trabajamos ya no solamente en el tono de grises, en el tono de blancos y negros, sino que cambiamos el negro por un tono diferente. Por ejemplo, esta imagen es una imagen en modo duotono. Ya no podemos hablar de escala de grises porque miren que no está en escala de gris, sino que estaría como en una escala de naranjas o en una escala de sepias o en una escala de el color que queramos trabajar. Entonces la escala de grises va a manejar ese modo duotono. El siguiente modelo de color, bueno, y entonces la escala de grises la manejamos para las imágenes monocromáticas. El siguiente modelo de color que nos sirve sobre todo para codificar, para estandarizar, es el modelo de color Pantone. De este ya también les había explicado. Básicamente Pantone fue o es una empresa que crea por allá en los años 60 un estándar para la reproducción de colores. Un estándar es decir, miren, cuando nosotros estamos manejando imagen corporativa, cuando estamos agenciando la imagen de una empresa, el color de la empresa es ese color y no más, no es otro, no es ni más oscurito ni más clarito. Y ese color se tiene que ver exactamente igual en una pantalla, impreso en una camiseta, impreso en un papel, impreso en un acrílico, en una pared. Pero miren que la camiseta, el acrílico, la pared, todos esos son superficies que tienen diferentes texturas. Por lo tanto, las tintas se van a manejar de manera diferente sobre cada textura. Entonces lo que hizo Pantone fue simplemente decir, mire, si el rojo de esta empresa es este, si lo va a imprimir sobre una superficie como una pared, debe utilizar esta composición química. Pero si lo va a utilizar para una camiseta, que es una tela que tiene otro proceso de absorción, debe utilizar esta composición técnica. Si lo va a hacer para un papel, esta es la composición para que ese rojo salga exactamente igual. Entonces Pantone simplemente lo que hace es estandarizar, sacar catálogos de color donde pues simplemente cuando usted va y dice el Pantone 165 y lo lleva donde el impresor de las camisetas, ya el impresor de camisetas sabe que el Pantone 165 es este color y punto. Y si lo llevas al impresor de los volantes, de los flyers, pues el impresor de los volantes va a saber que el Pantone 165 tiene unas características determinadas para comportarse en el papel. Ahora, vuelvo y repito, Pantone es un nombre comercial, pero se volvió tan popular que hoy en día los catálogos de color pues suelen llamarse Pantone, pero realmente Pantone es una empresa. Es como si a todas las gaseosas les dijéramos Coca-Cola. Yo quiero una Coca. Uno a veces le pasa en algunos sitios turísticos donde llegan algunas personas, vea, dame una Coca-Cola de manzana, asimilando que Coca-Cola es gaseosa y Coca-Cola es una marca.
¿cierto? O por ejemplo, uno muchas veces pide, ve, regálame un Kleenex. Y resulta que Kleenex es una marca y no me estoy refiriendo a pañitos faciales, por ejemplo. Entonces, muchas veces esos nombres comerciales empiezan a adquirir esas connotaciones de ser genéricos. Entonces, esto es para decirle, mire, no solamente existe la paleta Pantone, existen muchas otras paletas de color y sería más apropiado hablar de paletas de color o de códigos de color que hablar de colores Pantone. Pero como comercialmente, digamos que el uso normal habla de colores Pantone, pues uno tendría que referirse de esta manera. Ahorita que lo veamos en Photoshop, vamos a ver cómo lo podemos denominar de otras maneras. Miren que en los colores Pantone eh, hay diferentes formas de denominar el color. Entonces, por ejemplo, está el nombre del catálogo, Pantone, y un número, ¿cierto? O está el color directamente, Pantone púrpura o Pantone amarillo. O están los colores que son colores puros, como el blanco, el negro, el rojo, el azul, que se llaman así. Antes de pasar a esta parte, voy a mostrarles aquí en Photoshop algunos de los elementos que les estoy compartiendo. Ok, entonces, cuando yo tengo una imagen como estas, bueno, vamos a ver varias cosas. Listo. Cuando yo tengo una imagen como estas y, por ejemplo, la quiero pasar a escala de grises, miren que en los modos de color no está el HSB, ¿cierto? Bueno, y ahorita les voy a explicar por qué no. Bueno, sí, ya se los había explicado. El HSB no está porque no es un color, no es un modelo de color definitivo, sino que es un modelo de color en el cual yo hago ajustes del color. Voy a explicar primero este tema del HSB para poderlo ver de alguna manera mucho mejor. Tono saturación. Si yo me meto a tono saturación, miren que está los tres elementos constitutivos del color. El H, que es el hue o el matiz, ¿cierto? Que en esta traducción de Photoshop me habla de tono. Recuerden que este concepto puede variar dependiendo de la traducción, porque tono también se puede referir al brillo o a la luz. En esta traducción, bueno, saturación sí habla saturación, nosotros lo veíamos con B de brillo, pero mire que aquí lo hace con L de luminosidad. Y noten que aquí están todos los colores. Voy a activar aquí el colorear para que veamos el tema de los grados, ¿cierto? Entonces miren, 0, rojo. Ah, bueno, aquí ya van viendo cómo puedo convertir toda la imagen en una sola tonalidad, que les había dicho que les iba a mostrar de pronto cómo hacerlo un poco más breve. Hablábamos que por acá en 60 iba a estar el amarillo, ¿cierto? Aquí por aquí está el amarillo, está el verde, el cian, el azul, el magenta y nuevamente el rojo. Entonces miren que aquí simplemente cuando estoy modificando el HSB, lo estoy haciendo a partir de los 360 grados o, bueno, sí, los 360 grados del transportador. Ahora, la saturación me va a hablar de la concentración del color, ¿cierto? Miren, la saturación, les decía, va de 0 a 100. Muy saturado, me da el rojo intenso. Poco saturado, me va a quitar el color rojo porque me está quitando la saturación, me está diciendo no quiero tener el color rojo, 0% saturado me quita absolutamente el rojo. Entonces, esta va a ser la saturación. La luminosidad, bueno, aquí la luminosidad me la maneja en una escala de menos 100 a más 100. Si yo le pongo toda la luminosidad en este caso,
me va a dar el blanco, porque recuerden que me está prendiendo un bombillo y me está encandilando. Si yo le quito toda la luminosidad, es decir, le estoy apagando la luz, no me va a permitir mostrar. Entonces un poco más oscuro o un poco más claro, dependiendo de lo que yo quiera. Ok, control Z. Entonces, esa es, digamos, donde utilizamos el HSV, digamos, una aplicación del HSV, lo encontramos aquí, en imagen, ajustes, tono, saturación. Igual, si nosotros estamos en la paleta de color, ¿cierto? Esta paleta de color que ya la veíamos, miren que aquí está el HSV, ¿cierto? Y miren lo que aquí sí lo tiene como se los expliqué en la presentación. 0 rojo, 60 amarillo, 120 verde, 180 cian, 240 azul y 300 magenta. ¿Sí ven cómo fue cambiando cada uno de ellos? Ahora, noten que aquí, por ejemplo, en esta parte donde utilizamos el hue, que es el color, la saturación y el brillo van a estar determinados por el movimiento horizontal o por el movimiento vertical. El movimiento horizontal, miren que va del color hacia lo blanco, es decir, le voy quitando saturación. Camiseta nueva, la lavé, se me va destiñendo, ¿cierto? Hasta que me llega al blanco, ¿cierto? Muy desteñida o camiseta nueva. Ahora, camiseta a la luz del sol, con toda la luz, me fui para dentro de la casa, se ve el color más oscuro, se apagaron todas las luces, no se ve el color, ¿cierto? Es decir, el negro va a decirnos la cantidad de saturación de ese color. Entonces, noten cómo si yo bajo la saturación, no el brillo, el color, el negro nos dice el brillo. Miren, le bajé el brillo, cero brillo, es decir, le apagué la iluminación al color. Entonces, veo negro. La saturación, miren, se la bajé a 39. Entonces miren que menos saturado, menos intensidad del color. Entonces aquí yo puedo modificar esas características intrínsecas del color. Muy bien, vamos con el modo escala de grises. Miren acá que cuando yo entro aquí a los modos, está RGB, CMYK, Lab, el multicanal no lo vamos a usar porque realmente no tiene una aplicación, no me voy a desgastar explicando algo que realmente no tiene explicación, pero está escala de grises y está modo duotono. Pero miren que el modo duotono está colapsado. Cuando yo le pongo escala de grises, es lo primero que me dice, quiere descartar la información del color, es decir, quiere que quite, que toda la imagen se me vaya a blanco y negro, entonces yo le digo descartar. Y miren que automáticamente me la vuelve una escala de grises. Me voy a devolver un momento para explicarles algo que se me quedó pendiente. Ventana, canales, canales. Ok. Como yo estoy trabajando esta imagen en RGB, bueno, los canales están aquí donde están las capas, aquí están los canales. Miren que cuando yo lo estoy trabajando en RGB, yo aquí puedo mirar los componentes, por ejemplo, de azul. Donde está más oscuro es donde más azules hay. Donde está más claro es donde menos azules hay. Miremos los rojos. Miren que, por ejemplo, donde está más oscuro es donde menos rojos hay. ¿Cierto? Miren que si yo pongo toda la imagen, acá en el cielo no hay absolutamente nada de rojos, ¿cierto? Entonces miren que por eso en el canal de rojos está completamente oscuro. Pero, bueno, voy a apagar los otros dos canales, pero miren que el azul, esta es la zona más clara porque es donde más azul hay. Entonces los canales me sirven para tener
esa información por cada uno de los tipos de color. Voy a cambiar la imagen, voy a hacerle ajustes, perdón, voy a ir a modo, voy a cambiarlo a CMYK, le voy a decir, ok, miren que aquí me aparecen entonces los canales del cian, el magenta, el amarillo y el negro. Y exactamente lo mismo. Miren que por ejemplo negro casi no tiene componentes de negro. Entonces miren que la miniatura de la capa, la mayoría está blanca. Apaguemos los otros canales para ver las concentraciones de negro. Mire que solamente me marca donde hay concentraciones de negro. Donde hay, ¿se acuerdan cuáles eran los dos colores que me generaban el azul? El cian y el magenta. Miren que el cian y el magenta me generan el azul. Entonces cuando yo combino cian y magenta, tengo ese azul del cielo. Muy bien. Entonces aquí están los canales. Ahora, noten que si yo paso esta imagen a escala de grises, vuelvo y retomo, modo duotono está colapsado, si lo paso a escala de grises, le digo OK, miren que me deja un solo canal, ¿cierto? Entonces les estaba explicando cuando teníamos la presentación que escala de grises solamente me va a manejar un canal, porque me está hablando del negro al blanco o del blanco al negro, como lo quieras ver. Y mira que acá en modo ya el duotono se me activa, al igual que el indexado, pero vamos a hablar del duotono. Entonces aquí me dice, ok, ¿quiere reemplazar este color por qué otro color? Entonces digamos que vamos a convertir una imagen a sepia. Entonces miren que aquí la estoy convirtiendo a sepia, ¿cierto? A un duotono. Vamos a ponerla en rojos. Vamos a ponerle OK. Ahora, yo voy a colocarle aquí un nombre rojo. Este es de alguna manera una combinación. Yo le puedo poner hasta 4 tonos, pero solamente me los va a manejar en un canal, es decir, no me va a poner colores por sectores, sino que todo lo va a mezclar. Y recuerden que si yo mezclo todos los colores, muy seguramente me voy a ir a un café muy oscuro, ¿cierto? Porque todos los colores me van a dar una mezcla de 1000 colores. Entonces, pues simplemente no es como muy aconsejable trabajar tantos tonos, a no ser que requieras una cosa como estas. Pero normalmente cuando uno trabaja el modo duotono, lo trabaja en el monotono para trabajar una sola tinta de color. Esta es otra forma que uno podría darle una sola tonalidad a la imagen. Y la siguiente forma para darle una sola tonalidad a la imagen puede estar también por el lado de las capas. Voy a explicarlo de dos maneras. Y Santiago el jueves nos explica el filtro de cámara RAW. Si yo hago una capa nueva y a esa capa nueva con el bote de pintura le aplico un color rojo, digamos que una de las formas más rudimentarias es de pronto coger y bajarle la opacidad. Siguiente forma, simplemente matizarla con un método de fusión, ¿cierto? Miren, por ejemplo, con un multiplicar, ¿cómo me daría? O con un color, ¿cómo me daría? ¿Cierto? Dos métodos de fusión que me pueden servir. Bueno, por ejemplo, miren esta de tono, no me desagrada, pero es un método de fusión entre una capa sólida y la capa que está de fondo. Lo siguiente es algo que muy seguramente vamos a profundizar este viernes,
es aquí por la capa de ajustes. Ojo, estos ajustes son diferentes a estos ajustes. Miren, imagen ajustes. Tenemos brillo, contraste, niveles, curvas, exposición. Básicamente esto que está aquí es lo mismo que está acá, pero van a funcionar de manera diferente. Noten que cuando yo hice tono saturación y le di colorear, él me lo aplicó sobre la misma capa, ¿cierto? Si yo le pongo aquí, por ejemplo, tono saturación aquí. Ajá, listo. Este es el ajuste de tono saturación, el mismo que acabo de hacer allá. Noten que me sale el HSB, tono, saturación, brillo, me sale el colorear, ¿cierto? Para darle un color en particular. Yo lo voy a correr aquí un momento y voy a poner las capas. Noten lo que sucede en las capas. Cuando yo genero un ajuste por este lado, por la zona de paletas, él me genera una capa de ajustes, y esa capa de ajustes, como está encima, va a ser como una especie de sombrilla, la cual va a cubrir lo que esté de ahí para abajo. Entonces, si yo lo hago por acá, imagen ajustes, tono saturación, me va a aplicar solamente a la capa sobre la cual esté. Si yo lo hago por acá, me va a aplicar a todas las capas que estén debajo de esta capa de ajuste. ¿Cómo reconozco que es una capa de ajuste? Porque aquí la tengo. Miren, aquí me está mostrando, ¿cierto? La miniatura, mire que me está mostrando el icono de ajustes y me está generando una máscara, y esa máscara es donde me va a aplicar el ajuste. Veamos un ajuste, por ejemplo, para una tonalidad azul, ¿cierto? Con una mayor saturación. Bueno, ya por ahí les estoy enseñando cómo convertir un paisaje a noche, que es otra de las herramientas. Entonces, miren que allí ya yo generé esa capa de ajuste. Así es como va a funcionar tono saturación, va a funcionar el modo de color HSB, el modo escala de grises, el modo duotono. Colores Pantone. ¿Dónde encontramos los colores Pantone? Cuando yo estoy aquí en el selector de color, si yo me voy aquí a biblioteca de colores, noten que aquí me aparecen los Pantone. Miren que me aparece varios libros. Entonces, aquí me habla de, por ejemplo, algunos de los libros de Pantone CMYK, de Pantone Color Bridge o de Pantone Premium Metallics. Pero van a haber otros libros de códigos de color, como el True Match. Ay, aquí no está el Folcoltón. Bueno, sí está el Folcoltón. Hay diferentes libros. Pantone, vuelvo y repito, es una marca comercial, es la más usada, es la más común, pero existen muchísimos otros libros que si yo, por ejemplo, elijo el Folcoltón, entonces me van a aparecer diferentes tonalidades o diferentes gamas de ese color. Lo importante es, y esto es sobre todo lo empezamos a usar ya cuando nos vamos a enfocar o nos vamos a dedicar a hacer impresión, saber que si mi impresor maneja un Pantone o maneja un libro Folcoltón o un HKS o bueno, el libro que él maneje, decirle en qué código quieres que te dé el color. Y miren que normalmente aquí me aparecen las codificaciones de CMYK, ¿cierto? Si por ejemplo este es el Folcoltón que necesito, miren que aquí me aparece la codificación de CMYK. ¿Cómo saqué ese selector de color? Recuerden, elijo el color. Cuando tengo el selector de color voy a biblioteca de colores
y aquí en la biblioteca de colores elijo el libro que mejor me convenga. Estos son los que tienen instalados la universidad. No quiere decir que sean todos y que sean exclusivamente estos. Son infinitos. O sea, si tú vas a una tienda de Prismacolor, te sacan el libro de Prismacolor. Si tú vas a una tienda de Pintuco, te sacan el código Pintuco. Entonces, casi que cada empresa que se dedica al color ha sacado sus propios libros o sus propias bibliotecas de color. Los más pequeños, pues, utilizan bibliotecas que ya existan. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? No, profe. Ok. No, profe, creo que no. Bueno, entonces voy a entrar al resumen. Y vamos a ver el resumen de los modelos de color desde el punto de vista aplicativo. Esta diapositiva la acabo de poner ahora, entonces no está en la presentación que ustedes tienen en la plataforma. Entonces, si quieren tomarle una foto sería muy interesante porque aquí tenemos de manera muy gráfica el resumen de lo que son los modelos de color que acabamos de ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 modelos de color. El RGB, que es el rojo, el verde y el azul, hay dos formas de denominarlos, de 0 a 255. Y la combinación de ellos me van a dar los colores del CMY, ¿cierto? Entonces, para el rojo, 255, 00, o para hacer, por ejemplo, el cian, debemos colocar 0, 255 y 255. En los valores hexadecimales van de 00 a FF, es decir, 00, bueno, FF para el rojo, 0000 para denominar el rojo. Si quiero el cian, entonces es 00, FF, FF, porque es combinación de estos dos colores los que me dan el cian. RGB, dos maneras de codificar, decimal de 0 a 255, hexadecimal de 00 hasta FF. CMYK, bueno, y en el RGB, como estamos hablando de luces, el blanco se da con todas las luces prendidas. El negro se da con todas las luces apagadas. Entonces, todas las luces apagadas son valores de 0, todas las luces prendidas son los máximos valores. En el caso de los decimales, 255, en el caso de los hexadecimales, FF. Tintas, CMYK, son 4 canales. Como son 4 canales, me habla de, bueno, como es para tintas, me habla de porcentaje de aplicación de tintas. Entonces su forma de denominarlos va de 0% hasta 0%. 0% no he echado nada de tintas, 100% eché toda la tinta. Entonces, por ejemplo, para el magenta sería 0% de cian, 100% de magenta, 0% de amarillo. Y el negro, el canal negro, es un canal que va a funcionar en combinación con todos los demás. Entonces, si le quiero dar un poco más de oscuridad, le pongo un porcentaje de negro. Si quiero que todo sea negro, pues lo pongo al 100%. Si quiero el color puro, no le pongo negro. Noten una cosa muy interesante. Cuando yo combino dos colores en RGB, el resultado va a ser el tercero del CMYK. Cuando yo combino rojo y verde, el resultado es el tercer canal, que es el amarillo. Si yo combino verde y azul, esta combinación será la primera, ¿cierto? O el tercero, que sería el rojo. Noten que lo mismo sucede cuando hago CMYK. Si yo combino cian y magenta,
el resultado es el azul. Si yo combino magenta y amarillo, el resultado es el rojo. Si yo combino cian y amarillo, el resultado es el verde. No sé si se la pillaron, pero es un tema de mnemotecnia que les puede ayudar bastante. En el caso del lab, 3 canales, un canal de luz y 2 canales cromáticos. Un canal de luz que va de 0 a 100, como es luz, 0 apagado, negro, eso con la luz apagada no se ve, 100 toda la luz, todo el brillo, cerquita al bombillo, muy claro, muy blanco. Y los canales cromáticos A y B es un plano cartesiano. El plano A va de menos 128, que es el verde, hasta el más 127, que es el rojo. Y el B, que va de menos 128, el azul, hasta el más 127, que es el amarillo. HSB, RGB, colores para luces. CMYK para pantallas. Lab, de transición de colores. HSB, para modificar las condiciones intrínsecas del color. El H me habla de todos los colores, que va de 0 grados a 359 grados, donde 0 grados es rojo, 60 amarillo, 120 azul, 180 cian, 240 azul, 300 magenta y regresamos al 360 o al 0, que es el rojo. La saturación me habla de la pureza del color. Ay, aquí me quedó al revés. Aquí esto me quedó al revés. Perdón, yo hago aquí un ajustecito para que nos quede bien. Ajá, exactamente. Ajá, perfecto. Listo. Entonces, miren, la saturación. Quitarle la saturación es quitarle el color. Ponerle toda la saturación es dejar el color en su máxima intensidad. Entonces, la saturación me habla del color con respecto al blanco. Y el brillo es la iluminación. Si le apago la luz, está en negro. Si le prendo toda la luz, está el color en su máxima expresión. Modelo de color para hacer edición de los colores como tal. Escala de grises. Escala de grises, modelo de color que solamente maneja un canal. Y la escala de grises se puede denominar de 2 maneras. Si estamos hablando de luces, de pantallas, entonces hablamos de escala de grises de valores que van de 0, luz apagada, eso con la luz apagada no se ve, entonces se ve negro. 255, toda la luz prendida, o sea que nos da blanco. ¿Sí o no, Matías? Ok. Y en términos de porcentajes estamos hablando de las tintas, de lo que le echamos a los cuadernos. Si yo no le echo tinta, ¿la hoja de qué color me queda, Matías? Blanca, ¿sí o no? Pero si le echo toda la tinta, me queda negra. Exactamente. Entonces, miren cómo cambia el concepto de un modelo o de un medio, perdón, de un medio a otro medio. Y los Pantone, que son simplemente los colores que nos dan los códigos. Bueno, para terminar, chicos, ejercicio. Necesito que me digan, sin tener el Photoshop abierto, sin tener nada abierto, simplemente miremoslo acá. Primer código, numeral 00FF00. ¿A qué modelo de color corresponde? Veamos quiénes quieren ganarse la exoneración del parcial. Hexadecimal, profe. Decimal, profe. Modelo de color. Sí es hexadecimal, pero el modelo de color que utiliza los hexadecimales, ¿cuál es?
RGB. RGB, muy bien. ¿Y a qué color nos referimos? Ah, Verde. Ah, claro, porque el rojo está apagado, el verde está prendido y el azul está apagado. ¿Qué modelo de color es 60 menos 120 más 120? La Lab, ¿cierto? ¿Por qué llegan a la conclusión que es lab? Por el Porque menos 120. ajá. Correcto. ¿Y qué color sería? también es verde, creo. Es un verde oscuro. Menos 120 está en el negativo, más 120 está en el positivo, sí, sería entre el verde y el amarillo un lima, ¿no? Como un verde limita por ahí. Muy bien. 100%, ¿qué modelo de color es? CMYK, ¿no? No, póngale cero, ¿No? profesor. No, Escala de grises. ¿por qué escala de grises? Muy bien. Porque la escala de grises se mide en opacidad del porcentaje. Ajá, porque solamente tiene un valor además. O Sí, sea, si Sí, fuera en solo se usa CMYK, un valor. tendría que tener 4 valores. Pero sí nos sirve saber qué es en CMYK. ¿Qué color es este? 100%. negro. Blanco, blanco. Ah, Oye, blanco, ¿blanco o perdón. negro? Sí, no, Blanco. es blanco porque negro es cero. No, es negro. ¿Por qué negro? Porque está desde porcentajes y desde porcentajes se suelen ver las tintas. Ok, entonces con la primera respuesta ahí ya nos ubicamos. Es negro porque está en la lógica de los CMYKs, ¿cierto? Porque está en la lógica de las tintas. Eché el 100% de tintas. Entonces me da negro, ¿cierto? Cero, ¿qué modelo de color es? Escala de grises. ¿Y qué color es? Blanco. Blanco. ¿Seguras? Negro. ¿Por qué Negro. negro? ¿Por qué negro? Porque, porque no está en porcentajes, así que estaría Correcto. desde el RGB. Ajá, está desde la lógica de las luces. Ojo con estas diferencias porque esto es importante a la hora de definir los colores. Miren que los dos son negros, los dos son escala de grises, pero como uno está en la lógica de las tintas, 100% tintas, este está en la lógica de las luces, no tiene porcentaje, cero, la luz apagada, cero de luz, no hay luz. ¿Qué percibo? Negro. ¿Sí o no? Si usted cierra sus ojos y está en un cuarto oscuro, ¿usted qué ve? ¿Qué color ve? Negro, ¿sí o no, Matías? Exacto, y Matías tiene 7 años apenas. Bueno, 120 grados, 50, 100. 8. HSB, ¿Por qué HSB? ¿Por qué llegas a la conclusión? porque o sea, tiene la saturación y el brillo, que son los últimos dos números, y al comienzo tiene no recuerdo el nombre, Grados. El los cociente de grados grados. esos. Ajá, Sí, correcto. Muy bien, entonces miren que ahí esos simbolitos, el más, el menos, el porcentaje, los grados, me van indicando el modelo del color del cual estoy hablando. 120 grados, ¿a qué corresponde? Está dormido. Eh, verde. Sí, es verde, correcto. Saturación de ese verde. No está muy saturado. O sea, esa camiseta ya la hemos lavado, ya está en la mitad de su vida útil. O sea que no es un verde puro, sino que tiene una saturación del 50% y está en la zona de iluminación. 255, 255, 255. ¿Qué modelo de color es? RGB. RGB. Muy bien. RGB. ¿Y qué color? Blanco. Blanco. Blanco, ¿cierto? Ok. Blanco. 50%, 50%, 0%, 0%. ¿Qué modelo de CMYK. color es? CMYK. CMYK. ¿Y qué color es? Es Em, como un color como azul, ¿no? Azul. Como un azul, es ¿cierto? sí, azul lila. Ajá. Si nosotros lo lleváramos a la información que yo les acabo de dar, estoy hablando de CMYK,
Ojo, estoy hablando de CMYK. Pero si yo digo que esto tiene rojo, esto tiene verde, me falta el azul. O sea que el rojo y el verde me van a dar el azul. Esa es la lógica con la cual yo me aprendí estos elementos. La combinación de dos primarios me da el secundario. Y simplemente lo llevo de la lógica del RGB al CMYK. Hagan ejercicios de eso y verá que se entienden un poco más la lógica. RGB rojo, ¿cuáles serían dos formas de poner código al RGB rojo? Una es Sería numeral numeral FF FF00. Correcto, ese es un valor hexadecimal, numeral FF0000. ¿Y la otra? 255.00. Ajá, y esos serían valores decimales. La azul. Primer valor, L. ¿Cuánto le ponen al L? 100%. Segundo valor, canal A. Va del verde al rojo. ¿Qué valor le ponen? Estoy hablando de azul. ¿Necesito algo de la? No. No, Entonces, ¿qué valor le ponemos? 0. Cero, ¿cierto? Cero. B. El B va del amarillo al azul. ¿Qué valor le ponemos? Recuerden, el amarillo es positivo, el azul es negativo. Menos 128. Menos 28. Menos 128. 128. Sería 100, 0, menos 128. Pero queda CM, un azul muy clarito, ¿no? recuerda que el lab, cuando tú estás viendo el lab es más y eso nos pasó el viernes con el rojo, ¿cierto? Que dijeron, profe, pero eso no Sí, es rojo, eso es magenta, eso cómo me va a decir usted que es rojo. En la lógica, en la visualización es diferente a la realidad, porque el lab, recuerden que es un modelo de color de transición, no es un modelo de color definitivo. Entonces, si lo estás haciendo allí en el Photoshop, te vas a dar cuenta, uy, sí, me quedó como un azul muy clarito, pero cuando lo transfieras ya en el proceso final a llevarlo a RGB o a CMYK, te va a coger el color como debe ser. sí. CMYK magenta. 0, 100%, 00. Correcto. Escala de grises verde. No existe, profe. No No existe, existe ¿cierto? porque pues No hay, no existe. Ajá. A no ser que le dijéramos duotono, ¿cierto? A un duotono de verdes. Ah, listo. Pero estoy hablando de escala de grises, no estoy hablando de escala de verdes. Chicos, como ya se nos acabó el tiempo, no alcanzamos a hacer este resumen, pero lo pueden descargar de allí. Este resumen les va a servir para tenerlo y estudiarlo. Entonces, ¿de dónde se forma? ¿Cuáles son qué cantidad de canales tiene? ¿Para qué se utilizan? ¿Cuál es la representación? Este es una ayudita que nos puede servir bastante. Bueno, vamos a hacer control de asistencia. Denme un segundo. Chun, chun, chun. Sí. ¿Tú también manejas Teams? Ah. No, pero esta clase la estoy dando por Citrix. Teams lo manejo para la otra universidad. Doy clase en dos universidades. Sí. Esta es hora y media. 3 horas. Cinco horas. Uy, 3 y media, imagínate. 4 y media. Mucho tiempo, ¿cierto, Mati? Uy, sí. Pero bueno.
bueno, menos mal los estudiantes son aplicados y colaboran, porque si no, imagínate, Mati. ¿Tú eres aplicado, Matías, y colaboras? Ah, bueno, eso está muy bien. Juan Pablo Benjumea, ¿estás? Juan Pablo Benjumea no está. Aquí, profe. Ah, bueno. Camila Betancourt, Presente, profe. Ángela Sofía Botina, Presente, profe. Ana Sofía Boya, Presente, profe. Santiago Cardona, Presente, profe. Juliana Castro, Presente, profe. Natalia Correal, Presente, profe. Luz Ángela Cuartas, Presente. Isabela Espinosa. Isabela, ¿no estás? Ok, Isabela Espinosa no está. Juan Sebastián Euskategui, Presente, profe. Alejandra Hernández, Presente, profe. Natalie Huertas, Presente, profe. Julio Andrés López, Presente, profe. Catalina Mera, Presente, profe. Laura Muñoz, Presente, profe. Juan Martín Restrepo, Presente, profe. Kelly Tatiana Salazar, a las 11:30, Presente, profe. Cristian Salazar, Presente. Juan Sebastián Toro, Profe, Toro nunca pudo matricularse bien a esta clase. Por eso no ha asistido nunca a esta clase. ya, ok, gracias. Orlando Torres, sí, no tenía presente. Orlando Torres, Presente. Catalina Zuluaga. Presente, profe. Bueno, muy bien, chicos. Entonces, la idea de este viernes es trabajar, ir avanzando un poco en sus fotografías. Voy a dar algunas explicaciones. Bueno, hoy incluso adelanté un poco de lo que íbamos a explicar. Vamos a ir terminando de ver esto de las capas de ajustes. Vamos a trabajar un poco con las máscaras, porque las máscaras nos ayudan muchísimo en la edición de las fotografías. Y la próxima semana, entonces el martes, tendremos nuestro parcial. En el parcial entran los conceptos de modelos de color. Entonces vamos a preguntar sobre estos 6 modelos de color que hablamos, que profundizamos. De pronto van a haber un par de preguntas allí sobre el taller, de las preguntas más generales, más genéricas del taller. De codificación de color, vamos a hablar de la codificación de color, pero de los colores puros, del rojo, el verde, el amarillo, el magenta, el cian y el azul, el negro y el blanco. No nos vamos a meter con colores intermedios, es decir, con colores como el azul aguamarina. No, vamos a hablar de colores puros en términos de la codificación. Esa primera parte el martes de 10 a 10 y media, parcial en línea, cada uno lo hace de manera individual, y de 10 y media a 11 y media vamos a hacer la presentación del punto 6 del taller. A nivel general, chicos, ¿qué tiempo adicional requieren para subir el taller? Pues Matías no sé, dice que 1 hora más. Profe, yo tengo una pregunta sobre eso. Dale. Es que, pues, mi grupo tiene bastante información, pero no sabemos qué tan extenso debe ser el taller. O sea, no sabemos qué poner y qué no.
porque pues si ponemos todo sería un taller increíblemente largo. Ajá, ok. Entonces, privilegien la información que esté más relacionada con el tema del taller. Y no se trata de copiar y pegar, eso sí que les quede muy claro. Sobre todo de colocar información que realmente sea relevante eh, para lo que estamos trabajando, que son modelos de color. Entonces, por ejemplo, en el punto 3, que es uno de los puntos más largos, que es sobre la el uso del sistema visual humano. En ese punto, sobre todo, que es donde se encuentra muchísima información, traten de condensar y de poner lo que realmente sea esencial. Tampoco se busca que sea lo mínimo, pues hay dos palabritas, pero sí que al menos tenga, pues que no tenga una extensión tan larga. Y en la parte de la teoría del color, que también el punto 5, que generalmente es uno de los puntos más largos también por la cantidad de colores, traten de condensarla, por ejemplo, bueno, no sé cómo la tengan, pero si tienen, por ejemplo, 3, 4 visiones de un mismo color, háganse un cuadrito. Entonces, amarillo, visión 1, visión 2, visión 3, visión 4. Azul, visión 1, visión 2, visión 3, visión 4. Y coloquen cosas que sean muy prácticas, sobre todo para ustedes, que a ustedes les sirva como un instrumento de referencia, porque de aquí en adelante, por ejemplo, esos elementos y este taller les va a servir cuando vean taller de prensa, cuando vean audiovisuales, cuando vean impresos, cuando vean los talleres de creatividad, los de diseño y los de publicidad, porque desde allí van a retomar muchos de los elementos que es la teoría del color. Entonces, que sea más un cuadro de síntesis que les sirva a ustedes para conseguir información, para tener información a mano. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No me dijeron cuánto tiempo adicional requiere. Pero pues nosotros lo podemos subir ya. Ok. De los que están más Pues, atrasados. Dale, Catalina. pues nosotros ya lo tenemos completo, pero aún así si nos pudiera dar un poquito más de tiempo para mejorar, por Si ejemplo, el pudieses sexto darnos punto, sería algunos días, increíble. te lo agradeceríamos muchísimo. ¿Cuánto más? ¿Hasta No, no cuándo? sé, un Si día es o dos, posible, profe. en mi caso sería bueno hasta mañana porque no tengo disponibilidad del computador que uso para editar en Photoshop hasta en la noche. Ok, listo. Entonces, vamos a, Catalina dice hasta mañana. Natalie, decías 2 días. Sí, profe. No te escuché. ¿Sí? ¿2 días? Ok, entonces Sí, hasta el 2 días, jueves. profe. Ok, chicos, entonces vamos hasta el jueves. Ya mismo voy a corregir allí la fecha de entrega, entonces vamos hasta el jueves. ¿Listo? ¿Algo adicional? No, profe, Bueno, chicos, que tengan un feliz, agradecerte. ok, que tengan un feliz